Bien, vamos a ver la teoría que nos está quedando grabar ahora de las clases de CSS. Si ustedes entran al Classroom, ya hemos visto todo y ya voy viendo los videos. Ahora me toca hablar sobre CS2, que está dividido en dos partes. La primera parte es un poco más extensa, la segunda parte es cortita y seguramente después va a ir creciendo a medida que vamos pasando las clases. Bien, en esta primera parte lo que nos corresponde es trabajar sobre lo que sería el Display Flex y el Display Grid. Son dos tecnologías muy nuevas, que la verdad que, bueno, no tan nuevas, pero sí que aportan una solución bastante eficiente. Flexbox fue diseñado como modelo unidimensional para crear layouts. El layout sería la forma que uno presenta la página web. Bien, entonces, y cuando hablamos de unidimensional nos referimos a que nos estamos refiriendo a una dimensión en donde se va orientando el desarrollo. Por ejemplo, bueno, ya vamos a ver cuando hablamos de unidimensional, vamos a ver la columna y la fila. Bien. Antes de Flexbox se utilizaban opciones como tablas o los flotantes, conocidos como floats, pero Flexbox nace con el propósito de facilitar la creación de layouts. ¿Cómo funciona Flexbox? Tiene ejes, digamos. Entonces, ustedes imagínense que como en matemáticas teníamos el eje X y el eje Y, bueno, algo muy similar. El Flexbox puede colocar o distribuir tus elementos en una dirección. O sea, podés mandarlo como fila de forma horizontal o columna de forma vertical. Row es aplicado por default al definir un display como flex. O sea, cuando yo uso la propiedad display flex, acuérdense que en las clases anteriores vimos display block, display inline. Así que display flex sería muy similar a display inline. No digo que es lo mismo, sino que digo es similar, ya que se aplican en forma de fila la visibilidad. Y mostrará los elementos ya sea de izquierda a derecha, esa sería la forma más natural de izquierda a derecha, o al revés, de derecha a izquierda, eso sería con la propiedad row reverse. Entonces esto tenemos con Flexbox. Y la fila en Flexbox, al especificar row o row reverse, los elementos hijos se colocarán de izquierda a derecha, uno junto al otro. Entonces esto sería, tenemos un elemento al lado del otro, y ese sería el eje principal, main axis, que sería la dirección de una fila. Podríamos decir cómo sería el eje X. Lo que tenemos después es el column, y al elegir column o column reverse, los elementos se colocarán de arriba hacia abajo. Y esto nos hace un corte un poquito a display block, que no es lo mismo, pero ¿por qué no es lo mismo? Porque ya más adelante vamos a ver un resumen de una imagen, pero flex, la palabra flex viene de flexible. Entonces el contenido se distribuye y puede crecer, y estamos hablando entonces no es lo mismo que usar este blog, digamos. Este es un contenido que es más flexible. Ya lo vamos a ver en ejemplos y vamos a ver el funcionamiento. Entonces con column reverse o column, nuestros elementos se colocan uno abajo de otro. Bien. Y el main axis, o sea, la forma donde está su eje, sería el eje Y, de forma vertical. Flex direction column es Y. Flex direction row es Y. Conclusiones sobre Flexbox. Flexbox es especialmente diseñado para alinear elementos en tus diseños. Entonces lo vamos a usar para alinear, para poner un elemento a la izquierda, a la derecha, al centro, distribuido, que es otra de las grandes posibilidades que nos da Flexbox. No añade efectos de animación ni texto. Es una tecnología utilizada para layouts de sitios y aplicaciones web. O sea, no es para hacer ni animaciones ni ese tipo de cosas, sino es para armar la estructura, esos layouts, la estructura, cómo se va a colocar mi logo, dónde va a estar mi barra de búsqueda. Bueno, Flexbox viene a facilitar y a brindar esa solución. Y una de las cosas que vamos a ver durante la práctica es que Flexbox se aplica a los hijos directos de un elemento, a los hijos directos. Entonces, vamos a tener en cuenta a la hora de aplicar Flexbox a dónde estamos, dónde lo estamos usando. Alineaciones en Flexbox. Flexbox te permitirá alinear los elementos de forma horizontal o vertical. Esas son las dos formas que hemos estado viendo. Por eso vimos de forma unidireccional, o sea, ahí o para horizontal o para vertical. Existen diferentes propiedades como son en Flexbox.
Justify Content y Align Items y diferentes valores que puedes utilizar. Entonces yo puedo alinear mis elementos usando Justify Content y también usando Align Items y ahora vamos a ver cuál sería el uso de cada uno. En Justify Content, si tu Flex Direction es Row, Justify Content será utilizado para alinear el contenido horizontalmente. O sea, lo alinea en forma recta horizontalmente, hacia el centro, a la izquierda, a la derecha o distribuido. Si tu flex direction es column, justify content será utilizado para alinear el contenido verticalmente, ya sea al inicio, al centro, al final o también distribuido. Entonces, cuando es row, lo hace en forma horizontal y cuando es columna, lo hace en forma vertical. Align items, ¿qué me produce? ¿Para qué me sirve align items? Bueno, align items, a diferencia del justify content, porque en justify content tenemos una propiedad más que sería distribuido. El align items sería solamente para alinear contenidos, por ejemplo, si es una fila, para alinear el contenido verticalmente. Fíjense que ahora cuando es row, ya no lo alinea horizontalmente, sino ahora lo alinea verticalmente, ya sea al centro, al inicio o al final. Acá no tenemos el distribuido. Entonces tenemos para alinear al centro, al inicio o al final. Esto con align items. Y cuando es column, flex direction es column, align items será utilizado para alinear el contenido horizontalmente. Cuando es column, que uno pensaría que tendría que ser alineación vertical, acá lo hace horizontal, ya sea al inicio, al centro o al final. Y ahí está tomando el papel de Justify Content. Bien, entonces Align Items y Justify Content son dos cosas que vamos a usar junto con Flex. Y bueno, vamos a pasar un poquito a la práctica antes de entrar a Grid y veamos el uso de Flex. Vamos a abrir una carpeta. Yo voy a usar en este caso la carpeta que usamos para poner apuntes. Creo que lo tengo por acá. Sí, apuntes. Bien, voy a abrir la carpeta de apuntes. Voy a lanzar el iServer del index. Y voy a empezar a poner en práctica estos. No importa si usted tiene los mismos apuntes, porque siempre vamos cambiando en clase, vamos cambiando los tipos de apuntes que vamos haciendo. Y lo que yo tengo hasta ahora es creado es esta parte, digamos. Voy a hacerlo un poquito. Es esto. Solamente tengo este texto con ese. Lo que voy a hacer más simple para no confundirlo a ustedes, directamente borrar todo. Borrar todo lo que está en el body. Y acá dejaría borraría todo menos la solución que habíamos visto esto para solucionar el box sizing, que es de Paul Irish. Eso lo dejamos. Siempre en los proyectos también tenemos, recuerden tener la librería de Normalize. Eso es muy útil. Sí, ya la tenemos. Bueno, entonces acá lo que voy a hacer para probar esto, bueno, vamos a hacer un div y adentro vamos a hacer una etiqueta P que diga elemento, elemento 1, elemento 2 y elemento 3. Y vamos a hacer uno más, 4, 5. Elemento 4 y elemento 5. Bien. Lo que, lo que quiero aplicar ahora es, bueno, acá vamos a poner una clase que se llame flex. Bien, y acá lo que voy a hacer es, a la clase flex, le voy a aplicar el display. Primero, antes de aplicar display cualquier cosa, no voy a hacer nada acá, solamente voy a guardar los cambios y voy a ver el resultado. Bueno, esto está mal, ahí está. Aún ese es el iServer no funciona bien, entonces lo actualizan y ya está. Tengo elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4 y elemento 5. Bien, entonces acá lo que voy a hacer es a la clase flex le asigno el display flex, que es lo que estamos estudiando. Entonces con la palabra display flex ya lo convierto en flex. Fíjense cómo cambió, ¿no? De lo que estaba antes uno abajo del otro. ¿Por qué está uno abajo del otro? Porque la etiqueta P por defecto es su display es block, entonces se coloca uno abajo. Pero ahora al estar dentro de un contenedor que se llama div,
Como recuerden la teoría, está muy importante que se lo aprendan bien esta parte. Dice, Flexbox se aplica a los hijos directos de un elemento. Bien, entonces yo acá podría hacer lo siguiente. Podríamos haber cometido el error, por ejemplo, voy a cortar esto y voy a crear un div que no tenga ninguna clase, no tenga nada de ese div. Yo le puedo dar una clase, por ejemplo, hijo. Entonces dice la teoría, dice que Flexbox se aplica a los hijos directos. Entonces, ¿a quién yo le estoy aplicando flex? A la clase, bueno, o sea, la clase, este elemento div con la clase flex empieza a aplicar a sus hijos a su hijo directo, perdón, a su hijo directo empieza a aplicar la propiedad flex. Entonces, ¿cuál es el hijo de div? Y el hijo de div, ahora el que yo hice este div que dice div class hijo. Este sería el hijo directo. Y estos p no serían hijos directos porque estos p son hijos directos de este div. Entonces vamos a probar guardando los cambios a ver si funciona lo mismo. Y cuando voy a ver, miren, volvió a ponerse uno abajo de otro. ¿Por qué no se puso uno al lado del otro si era display flex y tendría que haber puesto al lado y aparte tendría que haber sido como una fila? Por el hecho de que el hijo al que yo le estoy afectando con la clase flex es a div. Y por más que div tenga estos hijos p, solamente el cambio va a ser hacia este div, no hacia los p. Entonces, ¿cómo hago yo, por ejemplo, para que afecte, por ejemplo, este div afecte a estos p? Bueno, acá en vez de poner flex, la clase, podría poner la clase hijo, guardo los cambios y ahí están, ¿ves? Un elemento al lado de otro. Entonces, de esta forma vamos entendiendo la regla que te pone flex. Vamos a dejar como estaba antes y acá vamos a dejar como estaba antes. Eliminamos esto y ahí tenemos todo de vuelta como estaba antes al comienzo. Guardo los cambios y de vuelta vuelvo a tener un elemento uno al otro. Bien. Ahora supongamos que yo quiero que estos elementos no estén todos apretados, sino que estén distribuidos con todo el espacio que tiene la pantalla. Entonces lo que yo puedo hacer acá en display es aplicar las propiedades que habíamos visto. Justify content es la propiedad que, por ejemplo, yo le voy al center, guardo los cambios, ven, todos los elementos están en el centro. Pero aún así siguen. Y si yo quiero que estén espaciados, digamos, están al centro, pues no tan espaciados, entonces yo le puedo aplicar otras propiedades. Para eso, Google Chrome, si hago clic derecho, inspeccionar, se activan las opciones, las herramientas de desarrollo. Y acá, si yo hago clic en Deep Class Flex, tengo la herramienta Flex, este botoncito, le hacen clic ustedes y ya se activan la vista de la herramienta Flex. O sea, visualmente ya puedo ver, mire cómo está distribuido esta imagen, me muestra los límites. Y si hago clic en este cuadradito que tiene acá, esta es una herramienta nueva que tiene Chrome ahora, el Justify Content está por defecto, no está por defecto, sino que ahora está en el centro. Por defecto es al inicio, sería a la izquierda, a la derecha, ese flex end. Acá ya lo tenemos distribuido, ¿no? Ese space between lo pone desde el inicio hasta el final. Después hay otro que es uno que es también muy usado, Space Around. Space Around, entonces antes de iniciar le deja un espacio y después inicia y acá también deja el mismo espacio. Bien, sería como la mitad de estos espacios interiores, la mitad de esto va para acá y la otra mitad va para acá. Y después tenemos otro que es Space Evely. Ahí, digamos, da el mismo espacio que yo tengo acá, se lo da también al inicio y también se lo da al final. Bien. Generalmente el que vamos a usar generalmente es el Space Between, pero bueno, son diferentes formas de trabajarlo. Entonces, ¿cómo aplico eso? Bueno, si ustedes ven acá ya me genera el código, lo puedo copiar y pegarlo, o simplemente acá agarro y en vez de Justify Content le pongo Space Between. Bien, guardo los cambios, actualizo y fíjese que se mantienen los cambios porque es exactamente la configuración que hice. Bien, esto sería el comportamiento. Y ahora otra cosa más que podríamos hacer para probar el otro que era Align Items, que sería la otra propiedad. Digamos que a la clase Flex yo le doy un height de 200 píxeles. Le puedo poner un border también ya que estamos, así se ve más lindo.
un pixel, solid, red. Bien. Entonces con esto yo tengo ahora marcado, miren si pueden ver el pincel rojo, ahí tengo marcado todo el desplazamiento de la pantalla. Bien. Entonces, qué es lo que estamos haciendo? Ahora, este contenido se ve arriba, no se ve al medio. Entonces está el otro contenido de Flex. Voy a activar de vuelta Flex. Voy a ir acá a la herramienta y a Align Items, Align Items sería este del último. Entonces por defecto es Stretch. Stretch es el que tienen por defecto. Luego tengo abajo, arriba, ¿cuál será? Baseline, la verdad que nunca lo usé. Y después tengo este Align Center. ¿Ve? Entonces esto me alinea al centro de todo mi elemento. Entonces acá lo único que me queda a mí es poner acá Align Items. Y acá le voy a poner que me lo alinee al center. Bien, ahí guardo los cambios y están los mismos resultados. Y ahora supongamos que no tenga todo este elemento, tenga uno solo. Supongamos, guardo los cambios y me lo alinea ahí. Pero ¿qué tal si yo quiero que ese elemento esté al medio, tanto horizontal como verticalmente, o sea, al medio absoluto? Entonces acá en vez de darle space between, le doy center. O sea, justificame el contenido al medio y alineámelo de forma vertical también al medio. Guardo los cambios y fíjense, ahora lo tengo absolutamente al medio ese elemento. Esto es todo trabajando con el display, el row direction, perdón, row direction, no, flex direction, perdón, flex direction. Este de forma predictiva es row. Si yo guardo los cambios, le pongo flex direction row, fíjense que sigue estando lo mismo. Pero si en vez de row le pongo column, guardo los cambios, también sigue estando los mismos cambios, pero lo que podríamos hacer ahora es volver a colocar todos los P que teníamos. Y ahí tenemos. Fíjense que ahora los elementos P, bueno, incluso me falta más espacio, porque acá me quedo corto 200. Aumentemos un poco más. Y será como unos 300 podemos ponerle. Entonces dejé ahí. 300 píxeles. Ahí está. Bien. Bueno, esa no es la forma de trabajarlo tampoco poniendo un tamaño exacto. Podría sacar esta propiedad. Guardo los cambios. Y solo se acomoda al tamaño que tenga solo y ya pone la línea. ¿Ves? En este caso ya no le pongo un height porque ya va creciendo solo. Entonces acá yo puedo activar las herramientas de Flex y puedo decirle eh, Justify Content, este es al centro. Bueno, estos no van a hacer cambio, el Justify Content no va a funcionar. El Alignment en sí es lo que me va a funcionar. Puedo poner al centro, a la izquierda, a la derecha, Stretch, de forma estirada, bueno, siempre comienza desde la izquierda. Y en este caso sería Align Content. A ver, no, no es este. No, ese es exactamente Align Items, el que se usa con Column, digamos. Puedo alinearla ahí, a la izquierda, centro. Pero acá ya no tengo el space between, ni el space around, ni nada de esto. Incluso yo los activo, los uso, pero no funciona para lo que sería Flex Direction Column, ¿ve? No funciona para ese caso. Bien, entonces sería la parte de Flex. Bien, lo que sigue ver es CSS Grid. CSS Grid también es conocido como Grid o CSS Layout. Te permite definir la ubicación y el tamaño de tu sitio web o de los componentes que va a tener tu sitio web. Flexbox es unidimensional, o sea, trabaja en fila o columna, pero CSS Grid te permite distribuir elementos en ambas direcciones, tanto en fila como en columnas. Se habilita colocando la palabra Display Grid. Bien, entonces tenemos Flexbox, el contenido crece automáticamente, de ahí viene la palabra flex, que es flexible, y CSS Grid, el contenido se agrupa dentro de un área definida. Nosotros les decimos al contenido dónde se va
de dónde se va a posicionar y ese contenido se va agrupando, se va distribuyendo en esa área que definimos. Bien, por eso en el gráfico tenemos varias celdas, por llamarle, y de ahí viene la palabra grilla, CC Grid, entonces armamos una grilla en nuestro sitio web. CC Grid es mejor que Flexbox, no, se complementan. No significa que uno sea mejor que el otro. Algunos elementos son más fáciles de realizar con CC Grid y otros van a ser más fácil con Flexbox. O sea, no tenemos que obsesionarlo y hacerlo todo con una sola tecnología. Hay cosas que Flexbox realmente le hace muy difícil o de una forma medio extraña, que CC Grid realmente lo hace de una forma muy simple y muy efectiva. Pero son necesarios los dos. Terminología de CC Grid. Vamos a usar algunas propiedades que son exclusivas de CC Grid, como en este caso, por ejemplo, Grid Template Columnas es para crear columnas, Grid Template Rows para crear filas, y también podemos definir un diseño con Grid Template Area, que lo vamos a ver en unas clases más adelante. Grid Lines nos hace referencia a la ubicación de los elementos, perdón, a las líneas que separan cada columna, cada fila, va cada columna en este caso, y filas también. Entonces comienza siempre de la primera, uno, dos, por ejemplo, este tiene una, dos, tres columnas, pero siempre son cuatro líneas porque está contando la última también. Grid Track nos muestra también el contenido de una forma ya sea distribuido de forma de fila o también de forma de columna. Grid Cell nos muestra cada elemento, cada bloque de nuestra grilla. Grid Area es algo muy útil que lo vamos a usar más adelante para definir áreas donde va a estar, por ejemplo, el footer, la barra de contenidos, el logo, el header, bueno, diferentes áreas de mi página web. Bueno, vamos a la práctica. Teníamos el trabajo que estábamos haciendo, ya eliminé todo, simplemente me quedé con un HTML y el CSS Style con los estilos de Paul Irish, entonces acá le agrego un div y este div va a ser la clase grid. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a armar una especie de menú como el de Mercado Libre, seguramente lo conocen todos. Em, no vamos a hacer el diseño, sino la ubicación del elemento. Entonces tiene un logo, tiene un buscador, bueno, acá podríamos reemplazarlo esto por un texto de comprar, vender, y después y algo que diga iniciar sesión. ¿Ve? Entonces una barra que tenga tres bloques, serían cuatro bloques definidos, digamos. Un buscador, un logo, comprar, vender e iniciar sesión. Entonces eso vamos a tratar de hacerlo un poquito acá. Entonces acá voy a poner, por ejemplo, una etiqueta P que diga logo 345. Bien. Buscador. ¿Qué más tenemos? Comprar. ¿Qué más tenemos? Vender y iniciar sesión. Bien. Entonces, bueno, antes que nada, la clase grid. Vamos a poner display grid. Bien. Acá no es que tengo que poner clase grid para usar el display grid, ¿no? Por favor, no hagan eso. Siempre acá tenemos que usar, por ejemplo, no sé, esto, bueno, para cambiar igual que Flex dice eso, pero para no generar mal confusiones voy a poner clase, este va a ser un header, o sí, un header, que es lo que estamos creando. Entonces, en vez de acá, un header. Listo, display grid. Guardo todos los cambios, voy a mi página y tengo los elementos alineados uno abajo de otro. Perfecto, ya como estaban. Acá ya se me activa la propiedad grid, la herramienta grid del header, que tiene varios estos párrafos. Y bueno, todavía no está definido nada, así que hay una sola columna, sería una sola columna, y las filas son por cada bloque, sería 3, 4, 5 filas. Una columna por 5 filas. Yo esto quiero que esté todo en una sola columna porque quiero hacer una barra nomás. Quiero hacer solamente una barra, entonces acá puedo poner, por ejemplo, esta clase logo sería una columna, este buscador sería otra columna, comprar y vender serían una sola columna, o sea, esto tendremos que hacerlo entrar en una sola columna y por último, iniciar sesión. Entonces lo que vamos a hacer,
Porque yo ya tengo activo el display grid, ahora sería crear las cantidades de columnas que necesito. Entonces, también puedo crear fila, pero en este caso vamos a trabajar con columnas solamente. Entonces es grid, template columns, y, y acá si yo quiero crear 3, 4, 5 columnas, puedo poner un FR, un FR, un FR, un FR, 3, 4 y un FR. Esto quiere decir una fracción. Entonces, lo que va a hacer es dividir esto, esta pantalla lo va a dividir por 5 y le va a dar una parte para cada uno, una fracción. Eso lo hace automáticamente el código. Entonces guardo los cambios y ahí está, ¿ves? Dividió la pantalla en 5 partes y me dio un pedacito para cada uno. Si yo quiero, no sé, que esta tenga más fracciones que el resto, puedo ponerle que tenga, no sé, 4, por ejemplo. Y ahí está, ¿ves? La columna uno tiene más fracciones que el resto de las otras columnas. Y el resto se va creando en otras partes. Bueno, esa es una forma también de crearlo, pero por el momento vamos a usar que esto sea una fracción solamente. Y vamos a, bueno, por ejemplo, el logo. Yo el logo quiero que inicie, y estos son los famosos grid lines, ese numerito que se ven. Entonces acá inicia en el número 1, en el número 2, 3, 4, 5 y 6, hasta el 6 tiene. Entonces siempre recuerden, si crearon 5 columnas son 6 líneas. Se escriben 6 líneas porque cuenta la línea final. Bueno, entonces el logo va a ir desde la columna 1 hasta la columna 2, o sea, de la línea 1 hasta la línea 2, mejor dicho, no de la columna 1, sino de la línea 1 a la línea 2, eso va a ser el logo. Ya está definido ahí, está bien, perfecto. Lo que sí me gustaría es ponerle esto dentro de un div. Eh, perdón, control I, sería así. Bien, ahí está. Y este div le voy a poner de clase logo. Y acá vamos a poner la clase logo. Background color. Red, supongamos. Hagamos un color bien fuerte. Y ahí tengo el logo, ¿ves? Y ahí está, me marca hasta dónde llega el logo. Lo que yo decía que también podríamos implementar el grid column, que es para decirle de dónde hasta dónde llega una columna, y le podría decir que este llega de la columna 1, perdón, de la línea 1 a la línea 2, y ahí se define esa columna. Ahí exactamente el mismo resultado, no cambia nada. Otra cosa que le podría poner acá es que el texto lo deje centrado, entonces text align center. Y voy de vuelta, y ahí tengo el logo centrado al medio. Bien, buscador es algo más grande, y yo quiero que abarque, o si pongo mi grid, quiero que abarque de la línea 2 hasta la línea 4. De la línea 2 a la línea 4. Entonces acá me voy a buscador, también voy a hacer lo mismo. Voy a crear un div que tenga la clase buscador. Voy a pegar sp y le voy a decir a la clase buscador que su grid column va a ser de la columna 2 hasta la columna de la columna 2, perdón, de la línea 2 hasta la línea 4. Siempre tengo una marea de 10 columnas, son líneas acá. Hasta la línea 4. Y background color, te voy a poner yellow, bien. También text align center. Bien, actualizo. Oh, pero no guardé los cambios. Sí, sí guardé todos los cambios. Ahí está. Ahora sí tengo que reiniciar la vista previa porque si no, no toma los cambios. Bien, ahí tengo buscador, ¿ves? Como tengo un espacio para comprar y vender. Y fíjense ahora una cosa que pasó, que Grid fue creciendo y eso es lo importante de yo definir hasta dónde va un elemento, hasta qué columna se desplaza, porque si yo no hago eso, miren por defecto, yo aumenté un elemento más, o sea, el buscador tomó más espacio y automáticamente inicia sesión se fue para abajo, o sea, se generó una fila. Y yo no quería más filas que la primera, solamente una sola fila. Y ahí se generaron dos filas. Entonces,
es por esto. Entonces yo comprar y vender lo voy a poner dentro de la columna, de la fila, perdón, de la línea 4 a 5, ahí va a estar comprar y vender. Entonces para eso yo comprar y vender lo voy a cortar, voy a poner div, podemos poner opciones y le ponemos comprar y vender. Bien. Y acá en opciones le voy a decir que su grid column es ¿de qué columna era la última? De 4 a 5. Background color, a ver qué color violeta, text align. Bueno, text align no lo ponemos todavía. Dejemos ahí nomás, guardemos cambio. Y ahí tenemos comprar y vender. Pero ¿por qué se pone uno abajo de otro? Se pone uno abajo de otro porque recuerden que los párrafos tienen display block. Entonces podremos cambiarle, hacemos una prueba acá, poner display inline, eh, pero no es el funcionamiento que necesito. Entonces lo que podemos hacer acá es combinar un poquito Reflex. Ya que tenemos ya que tenemos grid, también usamos flex. Por eso en algunos casos flex es la solución ideal. Entonces nosotros queremos que comprar y vender no se vean uno abajo, sino uno al lado del otro. Entonces lo que podemos hacer acá en opciones, ya tengo la columna del 4 al 5. eh, y acá le podemos poner display, flex. Y ahora guardo los cambios. Y fíjense, ahí está, ¿ve? Uno al lado del otro. Entonces, enamórense del flex y de grid. No descarten a uno, sino a los dos tienen que comprenderlos y usarlos para cada caso que sea necesario. Y acá ya podemos usar las propiedades de flex. ¿Se acuerdan que teníamos el, las diferentes formas de alinear? A dónde queremos poner. Yo creo que me quedo con ese Space Heavily. Ese me gusta. Entonces acá, Justify Content, Space Heavily. Perfecto. Ahí lo tengo. Me queda iniciar sesión, es el último. Esto es muy fácil. Acá le voy a crear una clase. Div login. Y acá me voy a crear la clase login. Y le pongo grid column. Va a ir de la columna, que es la última que usamos, la 5 hacia la 6. Background color va a ser un tomato. Display, y no, ese ya no hace falta. Text align. Center. Center puse, ahí está. Center. Y actualizo, no tomo los cambios. Ahí está, ¿ves? Iniciar sesión. Bien. Obviamente visualmente no es el mismo buscador, porque no estamos definiendo los colores, nada, pero sí en estructura estamos definiendo que va un logo, un buscador, comprar, vender, iniciar sesión. Y esto, haciéndolo con Grid, nos facilita un montón, pero llega un momento, como en el caso de compra y vender, que necesitamos aplicar Flex. Entonces Flex siempre nos va a servir para trabajar en el contenido que está dentro del Grid, y Grid nos va a servir para definir una estructura general o una estructura de trabajo en general. Otra cosa que le quería mostrar antes de terminar, layout, la pestaña layout, acá yo puedo ver los tamaños de cada fracción que tiene, puedo usar esta herramienta para que extienda la visión de las grillas, pero yo creo que con esos dos ya estamos bien. Y bueno, y así vamos aprendiendo cada vez más herramientas. Nos vemos en la próxima clase.